Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa titulada 15 años de injusticia, 15 años de impunidad. Ya es tiempo. Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Desaparecidos! ¡Presentación! ¡Desaparecidos! ¡Presentación! En esta ocasión nos acompañan del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Nadine Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez, familiares de Edmundo y de Gabriel. También nos acompaña la representación jurídica en representación de Sandino Rivero. Vamos a dar inicio con la lectura del boletín de prensa y posteriormente vamos a hacer entrega de otros documentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra petición de audiencia a la ministra Margarita Ríos para que pueda recibir a los familiares y a la representación jurídica. También otra petición con firmas de organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares e indígenas y personas solidarias, intelectuales, artistas, que están solicitando igualmente a la ministra Margarita una solicitud de audiencia. Le vamos a pasar la voz a Nadine Reyes Maldonado para que pueda dar lectura del boletín de prensa. Muy buenos días, muchas gracias a las personas que se encuentran este día aquí con nosotros. Vamos a darle lectura al boletín de prensa que dice así: 15 años de injusticia, 15 años de impunidad, ya es tiempo. Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Hoy se cumplen 15 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. 15 años de impunidad, injusticia y continuidad de este crimen de lesa humanidad que inició el 25 de mayo del 2007, cuando ambos fueron detenidos desaparecidos por corporaciones policíacas del estado de Oaxaca y posteriormente entregados al ejército. 15 años de mantener en esta condición inhumana a estos dos luchadores sociales por disentir y expresar sus ideales mediante la vía armada revolucionaria. 15 años de tortura permanente para sus familiares y compañeros que año con año luchan para exigir su regreso y el castigo a los responsables. Hoy, una vez más, salimos a exigir que sean presentados con vida Gabriel y Edmundo, que la Suprema Corte cumpla con su obligación y emita a la brevedad una sentencia a favor de las víctimas y deje de dilatar este proceso, que a más de 2 años de haber sido atraído por esta dependencia, aún no ha emitido pronunciamiento alguno, perpetrando así la impunidad para los responsables y limitando la búsqueda de los desaparecidos en instancias militares, como lo ordenó la resolución de juicio de amparo 942-2013 desde el 2019. Hoy ya es tiempo de que la Suprema Corte resuelva el amparo en revisión 51/2020 para garantizar el debido acceso a la verdad y la justicia para Gabriel y Edmundo, y para que miles de víctimas de este crimen de lesa humanidad que lamentablemente se siguen cometiendo siguen contando por miles en este país. Ya es tiempo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordene la presentación con vida de ambos luchadores sociales y no se convierta en un cómplice más de este crimen por encubrir y mantener en la impunidad a los responsables. Ya es tiempo de que se detenga a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, y se les enjuicie y castigue por su crimen. Este gobierno no debe mantener en la impunidad a los responsables. De lo contrario, será también responsable por su omisión en la impartición de justicia para este caso y miles más que se encuentran en la misma situación. En un país en el que los desaparecidos ascienden a más de 100,000, en el estado
El Estado es el único responsable, pues con su actual omisión y negligencia no solo permite que las desapariciones forzadas continúen en la actualidad, sino que también hace caso omiso ante las exigencias de los familiares que durante años han exigido verdad y justicia para las víctimas, pero sobre todo saber el paradero de sus seres queridos. No es justificación decir que las desapariciones no fueran cometidas en la actual administración, dado que el crimen es continuo y no cesa hasta tanto la víctima no sea encontrada y los responsables no sean castigados, por lo que el gobierno actual debe actuar para acabar con este crimen, presentar a los desaparecidos y castigar a todos los responsables, sean o no de este gobierno. Los crímenes de ayer siguen siendo vigentes. La desaparición forzada de Edmundo y Gabriel siguen cometiéndose minuto a minuto y esta no terminará hasta que sean presentados con vida. Por ello, ya es tiempo de que exista en el país una corte que sirva al pueblo y no a unos cuantos, que resuelva y atienda los casos que son urgentes y que laceran a la sociedad como lo son las desapariciones forzadas. Ya es tiempo, señores, de que la ministra Margarita Ríos Faja haga público el proyecto de sentencia en relación al caso de Gabriel y Edmundo. Emita a la brevedad una sentencia a favor. Ya es tiempo de poner fin a las desapariciones forzadas. No más crímenes de lesa humanidad. Ya es tiempo de que el Estado responda y presente con vida a todos los detenidos desaparecidos del país. No más impunidad a 15 años de la desaparición de nuestros seres queridos. Exigimos saber de su paradero y exigimos su presentación con vida y el juicio y castigo a los responsables. Ya es tiempo, presentación con vida. Atentamente el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Porque vivos se lo llevaron. ¡Vivos los queremos! Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle también la palabra al licenciado Sandino Rivero para que nos platique también el documento que se va a entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenos días a las personas que nos acompañan, también a los medios de comunicación que están aquí presentes. Miren, el día de hoy se cumplen 15 años que inició la desaparición de Edmundo y de Gabriel. Esta desaparición es un asunto emblemático por todo lo que se ha logrado jurídicamente. El día de hoy nos encontramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque en el año 2013 presentamos un juicio de amparo reclamando la desaparición forzada de ambos desaparecidos. En aquel año ya se podía presentar un juicio de esta naturaleza porque las condiciones jurídicas, digamos, del país lo permitían. Acababa de entrar una nueva reforma en materia de derechos humanos, pero también una nueva ley de amparo permitía reclamar este tipo de actos realizados por elementos del Estado mexicano. Sin embargo, la sentencia de primera instancia se tardó en emitirse 6 años, hasta el año 2019 es cuando se resuelve. Pero fue muy importante esta sentencia y es la primera en la materia que hay en el país. ¿Por qué? Porque la jueza de amparo que resolvió el asunto determinó que elementos del Estado mexicano habían participado en la desaparición de Edmundo y de Gabriel. ¿Y quién en concreto? La jueza de distrito, o sea, el Poder Judicial de la Federación, mediante la jueza de distrito, dijo que habían sido elementos del Ejército Mexicano junto con elementos de la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca. Además, ordenó que se creara una comisión especial de búsqueda para este caso, no obstante que ya existe la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Poder Judicial de la Federación? Que el caso es de gran trascendencia, que necesita una comisión especial de búsqueda. Número 3, que se aperturen los cuarteles militares para buscar a Edmundo y a Gabriel, a partir de la premisa que fueron desaparecidos también por elementos del Ejército Mexicano. Entonces, esta es la primera sentencia del Poder Judicial de la Federación, donde se ordena que se abran los cuarteles militares para buscar a 2 desaparecidos. Sin embargo, no ha existido la voluntad política por parte del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República, para permitir que se aperturen esos cuarteles militares,
pero también para que se citen a declarar a los mandos militares que estaban en funciones cuando desaparecieron Edmundo y a Gabriel. Otra medida de reparación que, por ejemplo, ordenó el Poder Judicial de la Federación vía la jueza que resolvió el amparo, es que la Sedena tenía que pagar una inscripción de la sentencia en un diario de circulación nacional. Es decir, la Sedena tenía que reproducir parte de la sentencia, por ejemplo, en el Universal, en La Jornada, en Milenio, a modo de reconocer la responsabilidad que había tenido en la desaparición de ambos luchadores sociales. En contra de esta sentencia, la Sedena y la Fiscalía General de la República impugnaron, se opusieron y presentaron un recurso de revisión. Nosotros, como representantes y también las víctimas, presentamos otro recurso de revisión adhesivo, y este recurso, por su interés y trascendencia que puede implicar para todo el país en casos de desaparición, fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 4 de marzo del año 2020. Un año después, en febrero de 2021, casi un año después, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien es la ministra presidenta de la primera sala y que también fue designada ministra ponente en este asunto, presentó por primera vez un proyecto para discutir en definitiva el amparo. Sin embargo, de manera inexplicable, el día que se iba a debatir el asunto, decidió retirarlo. Es hasta el día de la fecha que no se ha vuelto a listar el asunto y por lo tanto no se ha resuelto. ¿Qué es lo que está en juego? Para resumir, aquí está en juego que se reitere y que se ordene a los militares que estaban en funciones, a los mandos militares, por ejemplo los generales, que declaren lo que conocieron cuando fueron desaparecidos Edmundo y Gabriel. También que se cree la Comisión Especial de Búsqueda y también que se cite a comparecer a estos mandos militares. Y también lo que está en juego aquí para futuros casos de desaparición, pero también para casos presentes, es que se determine cuáles son las facultades de los jueces de amparo al conocer de una demanda de esta naturaleza, pero también que se determine qué es lo que puede ordenar un juez de amparo en vías de reparación del daño cuando resuelva una sentencia de este tipo. El día de hoy vamos a presentar unos documentos, como ya lo comentaron Nadine y Margarita, exigiendo a la ministra presidenta de la primera sala que ya presente un nuevo proyecto sobre el asunto y que éste sea discutido. También que nos dé una audiencia. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte no puede ser un poder elitista, tiene que dialogar con los actores que tienen sus asuntos en esta instancia, sobre todo cuando son asuntos que tocan el sistema democrático de un país, como es una desaparición forzada. Entonces le estamos pidiendo que nos reciba. Hace 2 semanas le solicitamos audiencia, no hemos tenido notificación alguna y hoy vamos a volver a reiterar esta petición. Esto es de manera general el contexto de la desaparición, el contexto jurídico y el momento en el que nos encontramos. Pues agradecemos las palabras del abogado. En este momento van a pasar la representación jurídica y los familiares frente a la Suprema Corte de Justicia a entregar los diversos documentos. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Desaparecidos! ¡Presentan! ¡Desaparecidos! ¡Presentan!